Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días. En este domingo 22 de noviembre, fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, en el momento de comenzar una nueva cita semanal con la actualidad eclesial de España y del mundo en el informativo Iglesia Noticia, programa 1440, que en esta ocasión hacemos gracias a Rosa Muñoz en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares. Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. El presidente cardenal Ricardo Blázquez denuncia la tendencia laicista de algunas iniciativas políticas y la grave situación creada por quienes pretenden romper la unidad de España al margen de la ley. La Asamblea plenaria ha aprobado el Plan Pastoral 2016-2020 con el título Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. El Papa ha nombrado nuevo obispo de Astorga a Juan Antonio Menéndez, obispo auxiliar de Oviedo desde 2013. Ayer fueron beatificados en Barcelona 26 religiosos capuchinos mártires de la persecución religiosa del siglo pasado. En su informe Crisis de Solidaridad, Solidaridad ante la crisis, la Compañía de Jesús apuesta por una ciudadanía comprometida con la solidaridad y las prácticas inclusivas. El Papa Francisco condena los atentados de París y reza por la paz, consuelo y esperanza para las familias de los afectados. El miércoles comienza su viaje apostólico a Kenia, Uganda y la República Centroafricana. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el informativo Iglesia Noticia de este domingo repasando lo más destacado y los asuntos tratados durante esta semana en la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal Española, que comenzó el lunes con un sentido recuerdo a las víctimas de los atentados de París. Condenamos enérgicamente el atentado en serie. Protestamos porque se utilice el nombre santo de Dios para justificarlo. Es una profanación, o como dijo el Papa ayer, una blasfemia. Es el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, el encargado del discurso de apertura de esta plenaria. Un discurso en el que se detuvo ampliamente en el reciente sínodo de obispos sobre la familia, que ha llamado la atención a la humanidad sobre el lugar insustituible de esta institución. La salud de la sociedad en gran medida depende de la salud de la familia. Y la Iglesia reconoce que familia y comunidad cristiana se benefician recíprocamente si caminan unidas. La familia es una de las instituciones más estimadas socialmente, pero esta apreciación generalizada no halla siempre respaldo coherente en el cuidado de la familia ni en el apoyo de la sociedad y el Estado. A veces en la expresión modelos de familia se incluyen formas de convivencia muy dispares, perdiendo identidad la genuina familia. También aludió a la misión y testimonio de la Iglesia en la sociedad española, en la que constató una creciente corriente laicista. No deja de sorprender que surjan voces excluyentes del hecho religioso, especialmente de la fe católica en la vida pública y social, pretensiones políticas que, además de separarse del espíritu y letra de nuestro marco constitucional, que es aconfesional, manifiestan una clara tendencia al laicismo. Pidió, por último, el presidente de la Conferencia Episcopal serenidad y fortaleza a los gobernantes para afrontar la actual situación desde una regeneración ética y la confianza en las instituciones para garantizar la justicia, el progreso, el orden y la paz social, desde el marco de la Constitución y de la unidad de España. Desde este espíritu de lealtad constitucional y de cristiana colaboración al bien común en un Estado de Derecho, como es el nuestro, nos preocupa grandemente la grave situación creada por quienes, al margen y en contra de la ley, pretenden romper la unidad de España. Y en su saludo a la Asamblea, el nuncio del Papa en España, Renzo Frattini, se refirió, entre otras cosas, al trabajo de la Iglesia en la acogida a los inmigrantes. Sin embargo, nosotros no podemos quedar expectantes y mirar de brazos cruzados. Su Eminencia, el cardenal Antonio María Belló, presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Inmigrantes Itinerantes, ha expresado la conveniencia de sensibilizar a todos los fieles, particularmente en el caso de nuestros hermanos cristianos perseguidos, a fin de que, con la ayuda posible, estas personas que temen por su vida y han tenido que abandonar todo, puedan vivir con dignidad en nuestros países.
La Asamblea Plenaria ha aprobado el Plan Pastoral 2016-2020 con el título Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo, elaborado teniendo en cuenta la exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium, centrada en el anuncio de la alegría del Evangelio en el mundo actual y que será presentado próximamente. Se han estudiado también los borradores de otros documentos y los obispos se han adherido a la solicitud de declaración de Santa Bonifacia Rodríguez de Castro como patrona de la mujer trabajadora, que promueve la Congregación de las Siervas de San José. También se han adherido a la reapertura de la causa de beatificación de la venerable María de Jesús de Ágreda. Fernando Jiménez Barrio Canal ha sido renovado en el cargo de vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española para los próximos 5 años. Además, el cardenal Ricardo Blázquez ha sido elegido nuevo gran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca. De estos y otros temas de actualidad se informó en rueda de prensa en la que estuvo Amparo Latre. Al finalizar la asamblea plenaria, los obispos condenaron de nuevo los atentados de París. El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, mostró también su cercanía a las víctimas y a los familiares del ataque que se produjo el viernes por la mañana en la capital de Mali. La condena de todo atentado terrorista, como el que se está produciendo en estos momentos por las noticias que nos llegan en Malí, la capital de Malí, siempre para nosotros tiene que provocar ese rechazo, esa condena. Todo recurso a la violencia, sobre todo cuando es sufrida por personas inocentes. Recordó las palabras de Benedicto XVI y habló de los peligros que para la consecución de la paz suponen tanto los fundamentalismos como el laicismo. Está, por una parte, el laicismo, que quiere excluir el hecho religioso de la vida social y pública como si no existiera, pero por otra parte, otro de los peligros contra la paz está en los fundamentalismos. José María Gil hizo un llamamiento a la convivencia pacífica de personas de distintos credos. Y yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los musulmanes no podemos generalizar, no podemos confundir y por una minoría o por un fundamentalismo pues atacar o poner en cuestión la fe sincera de tantos millones de personas. En relación al hecho religioso, el secretario de la Conferencia Episcopal se mostró satisfecho con el actual marco constitucional que pone el acento en la cooperación del Estado con la Iglesia Católica. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Les contamos otros temas de la actualidad de esta semana. El Papa Francisco nombró el miércoles nuevo obispo de Astorga a Juan Antonio Menéndez, obispo auxiliar de Oviedo desde 2013. Sucede a Camilo Lorenzo, que presentó su renuncia por edad. El nuevo obispo de Astorga nació hace 58 años en Villamarín de Salcedo, en Asturias, y ha desarrollado su trabajo pastoral en esa diócesis de Oviedo, en varias parroquias, también como vicario general, hasta que fue nombrado obispo auxiliar. Estas fueron sus primeras palabras de saludo tras publicarse su nombramiento. Quiero agradecerle al Papa Francisco la responsabilidad que pone en mis manos para pastorear la Iglesia de Astorga, de tan dilatada tradición cristiana, y a la que voy pues con toda libertad para predicar el Evangelio y ser testigo del Señor, de manera que entre todos podamos dar testimonio de la resurrección de Cristo en nuestro tiempo. Quiero también tener unas palabras de agradecimiento para mi predecesor, don Camilo, un hermano tan querido con el que he trabajado en la provincia eclesiástica durante 2 décadas y a quien conozco pues muy fraternalmente. La realidad de Astorga no me resulta extraña porque es eminentemente rural y minera, como algunas partes de Asturias donde nací y donde he ejercido mi ministerio sacerdotal. Tampoco me resulta extraño la situación pastoral, puesto que en estas reuniones de la provincia eclesiástica he ido siguiendo los planes pastorales y el buen hacer de los responsables de la pastoral en la diócesis. El cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, presidió ayer la ceremonia de beatificación de 26 mártires de la persecución religiosa del siglo pasado en España. Nos amplía la información desde COPE Barcelona, Yolanda Canales. La Catedral de Barcelona ha acogido este sábado la ceremonia de beatificación de 26 mártires capuchinos, una celebración que ha estado presidida por los cardenales Angelo Amato y Luis Martínez Sistac. De esta forma, sí se ha culminado un proceso que se inició en los años 50, hasta que después de varios parones, el Santo Padre en junio autorizó a la Congregación para las Causas de los Santos a que promulgara el decreto que reconocía el martirio de estos 26 padres capuchinos. Pere Cardona, postulador de la causa, explicaba a COPE que con esta beatificación se ha
hecho justicia, porque todos fueron testimonios de fe y dieron lo mejor que tenían, su vida. Y en este caso lo mejor que dieron era su vida. Por tanto, esto es aplicable a todos los ámbitos de la vida. Ellos murieron por la fe, murieron por Jesucristo, fueron testigos de Jesucristo y fueron asesinados por odio a la fe. Pero lo importante, ya digo, siendo distintos, es que supieron dar lo mismo. Tuvieron dudas, quizá también tuvieron miedo, pero fueron valientes. Cuando se presentó la ocasión, no renegaron. Y la mayor parte de los 26, tenemos constancia documentada, murieron perdonando. Entre los 26 mártires se encuentran, por ejemplo, Fray Prudencio de Pomar de Cinca, anciano y casi ciego, que fue detenido junto a otros 2 sacerdotes en Arenys de Mar. Los 3 fueron fusilados a las afueras del pueblo. También está el padre Federico de Berga, el último de los 26 en dar su vida, que al ser detenido reconoció ser sacerdote, lo que le valió la condena a muerte. Recordamos ahora en Iglesia Noticia que varias diócesis españolas han organizado en las últimas jornadas encuentros de oración y eucaristías por las víctimas de los atentados de hace 9 días en París. La celebrada el miércoles en la Catedral de la Almudena estuvo presidida por el arzobispo Carlos Osoro. No podemos permanecer insensibles ante las grandes tragedias humanas que llaman a nuestras puertas porque son víctimas del fundamentalismo, de la violencia. No dejemos ganar al terrorismo. No podemos confundir a los verdugos con las víctimas. Esta tragedia nos lleva a ejercer la sabiduría y la prudencia, pero ni puede ni debe anestesiarnos ante el dolor ajeno. La mayor victoria del terrorismo sería que colonizase nuestro corazón con el odio y nuestra razón, haciéndonosla perder con respuestas creadoras de más violencia. Nuestra dicha está en saber vivir diciendo que tenemos un Padre único y que todos somos hermanos. Eso nos impide el eliminar a quien tengo a mi lado. En Iglesia Noticias, el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. El domingo 15 de noviembre, día y medio después de los horribles atentados terroristas de París, se celebraron en la Catedral de Notre-Dame unos muy solemnes funerales por todas las víctimas de esa carnicería. Presidida por el arzobispo de la capital francesa, cardenal André Van Croix, asistieron a la misa la alcaldesa socialista Anne Hidalgo, así como numerosas personalidades políticas como el presidente de la Asamblea Nacional, el expresidente de la República Valéry Giscard d'Estaing, varios ministros y millares de personas dentro y fuera del templo. Al final de la ceremonia, el imponente órgano catedralicio inundó las naves de la catedral con las notas de la Marsellesa. Al mismo tiempo, algunos centenares de personas se recogieron en la gran sinagoga de la Rue de la Victoire para recordar a las víctimas de religión judía. No he visto en la prensa francesa ni oído en las radios o televisiones del país vecino ni un solo comentario negativo a estas celebraciones religiosas, y eso en un país que ha hecho de la laicidad uno de sus principios constitucionales. El problema lo resolvió hace tiempo el general Charles de Gaulle, afirmando que la República es laica, pero Francia es cristiana. Y me pregunto si en España las reacciones hubieran sido las mismas y si no hubieran surgido inmediatamente las protestas por un supuesto secuestro religioso de un duelo nacional. Nuestros socialistas y otras fuerzas de la izquierda política llevan meses pronunciándose en contra de toda manifestación pública religiosa y a favor de un laicismo militante. Parecen ignorar que la religión no es una experiencia puramente privada, sino que exige forzosamente una dimensión social, sin imponer nada a nadie, pero tampoco sin encerrarla en un gueto sospechoso y proscrito de la vida pública. Es una lección digna de ser tenido en cuenta. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. A raíz de los trágicos sucesos de París, vuelve a cobrar actualidad el discurso del Papa Benedicto XVI en Ratisbona. Nos lo comenta Paloma Gómez Borrero. Buenos días. Buenos días. Jesús llora por un mundo que asesina, que vive para la violencia y no comprende la paz. Se acerca la Navidad, las calles se iluminan, se ponen belenes o abetos adornados con luces y guirnaldas. Es todo pura ilusión. El mundo continúa haciendo la guerra, no ha emprendido el camino de la paz. Son palabras veladas de dolor y de tristeza de Papa Francisco en la homilía de la misa en la capilla de Santa Marta al día siguiente de la inhumana y atroz matanza de París. Escuchando al Papa Francisco viene a la memoria el polémico y tan criticado discurso de Benedicto XVI en el 2007 en la Universidad de Ratisbona. Fue una lección magistral sobre el fanatismo que instrumentaliza el nombre de Dios. Papa Benedicto afrontó
la relación entre la espada y la razón, así como el tema del uso de la violencia para reafirmar el propio credo religioso. Expuso la vocación natural de las religiones por la justicia y la paz e hizo hincapié en el diálogo. Cuando falta el diálogo se presentan, dijo, las patologías de la razón y de la religión que deslizan al fanatismo, lo que llamó irracionalidad disfrazada de fundamentalismo, de un fundamentalismo que se traduce en una ideología de exterminio. En su discurso, el Papa, profesor y teólogo, lanzó a los musulmanes un reto, que también ellos condenen la violencia, las amenazas de muerte como medio para imponer la fe. Quienes instan a la violencia y al odio, advirtió, quienes lanzan eslogans incendiarios están traicionando al Corán. Todos, cuando escucharon aquel histórico discurso, o por lo menos muchos, atacaron y criticaron a Benedicto XVI. Hoy tendrían que reconocer que el Papa tenía razón y admitir con humildad y honradez que el discurso de hace 8 años cobra rabiosa actualidad. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad. Los aviones franceses han bombardeado por tercera noche consecutiva. La interpreta. Significa que Francia se siente víctima por eso. La matiza. Y lo ha hecho además en cooperación con Rusia. La destripa. ¿Cuáles son las actuaciones geopolíticas? Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana. COPE. Estar informado. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Iglesia Noticia nos adentramos en la actualidad internacional. Nos vamos ahora hasta el Vaticano en una semana de condenas por el Papa Francisco de esos ataques terroristas de país, también de sus oraciones por las víctimas, y una semana también de importantes encuentros como el de los responsables de pastoral sanitaria o los 6.000 participantes en el Congreso Internacional sobre la Educación Católica a los 50 años de la declaración sobre este tema que hizo el Concilio Vaticano II. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenos días. Sí, ha sido una semana y un sábado muy intenso en el Vaticano. Ayer, efectivamente, el Papa recibió en audiencia a los participantes de este Congreso Mundial. Educar hoy y mañana es el título, y reivindicaba que hoy se necesita educación de emergencia. Hay que reeducar a Europa. No se puede hablar de educación católica, subrayaba el Papa, sin hablar de humanidad. Educar cristianamente no es solo dar una catequesis, esa es una parte. No es solo hacer proselitismo. Nunca hagáis proselitismo en los colegios, nunca. Educar cristianamente es llevar adelante a los jóvenes y los niños en los valores humanos en todas las realidades. Y una de esas realidades es la trascendencia. Fue un discurso largo, respondiendo a preguntas, completamente improvisado, en el que el Papa alertó del peligro de los muros, de defenderse con muros. El fracaso mayor que puede tener un educador es educar dentro de muros. Educar dentro i muri. Muros de una cultura selectiva, los muros de una cultura de seguridad, los muros de un sector social del bienestar, y no puede seguir más. Y mientras esto sucedía dentro del aula Pablo VI, fuera saltaba la noticia de que ya hay juicio para el nuevo Batilix, para la filtración de documentos publicados en los libros de Fittipaldi y Nucci. Bien, 5 personas se sentarán en el banquillo este martes 24 a las 10:30 de la mañana, los 2 autores de los libros y además el monseñor español Lucio Ángel Vallejo Balda, la italiana Francesca Ciauchi y otro italiano más que también colaboró con la COSEA, esa comisión para analizar la economía y las finanzas de la Santa Sede. Los 5 están imputados por filtrar documentos o noticias reservadas, pero además Fittipaldi y Nucci, según el auto, ejercitaban presiones, sobre todo sobre Vallejo Balda, para obtener dichos documentos y noticias. Y después, parte las utilizaron para redactar sus libros. Además, Ángel Lucio Vallejo Balda, Francesca Immaculata Ciauchi y Nicola Mayo se enfrentan a otro delito, que es el de, dentro de la Prefectura para los Asuntos Económicos y de la COSEA, haberse asociado entre ellos formando una sociedad criminal organizada. Parece que el proceso va a ser rápido. El juicio empieza el martes 24 y hasta el 28 tienen de plazo las defensas para presentar las pruebas.
Estamos ya en la cuenta atrás para el comienzo del año jubilar de la Misericordia. Esta semana se ha preparado la Puerta Santa, que será abierta el próximo 8 de diciembre. Un tema al que el Papa Francisco dedicó unas palabras en la audiencia general del miércoles, Paloma. Sí, el Papa, de hecho, se refería expresamente a las puertas blindadas. Era un contexto en el que todos pensábamos en los atentados de París, pero también es verdad que en la víspera había tenido lugar en la Basílica de San Pedro la recognitio de la Puerta Santa, o sea, que habían quitado el muro, habían sacado la cajita y de ahí las llaves y algunos documentos que estaban introducidos desde el año 2000, desde que San Juan Pablo II, cerró aquel otro jubileo. Bueno, pues ya están a la vista, fue una solemne ceremonia y efectivamente el día siguiente el Papa Francisco hablaba así en la audiencia del miércoles. La puerta abierta nos habla de confianza, de hospitalidad, de acogida. La puerta es para proteger, no para rechazar. Y además no puede ser forzada, porque la hospitalidad brilla por la libertad de la acogida. Al mismo tiempo, pedía el Papa, esa puerta tiene que ser abierta frecuentemente, aunque solo sea para ver si hay alguien que espera y que no tiene el valor o la fuerza para llamar. Invitaba a todas las familias en este año de la Misericordia a abrir las puertas de sus casas en ese sentido. Y bueno, es verdad que esta semana hay más seguridad en el Vaticano, en la audiencia se notó especialmente, hay menos afluencia de fieles, de peregrinos, pero también ha llegado el abeto, esa es la buena noticia. Se combina el exceso de policía con ese abeto rojo bávaro. Dicen que es abeto rojo, pero es del color que estáis pensando, verde y marrón. Y ya empieza a sonar a Navidad, entre otras cosas porque este año estará todo listo, también el pesebre, el Belén, para el 8 de diciembre, antes de lo normal, porque quieren que coincida con el inicio del jubileo. Y vamos a recordar que el próximo miércoles comienza un nuevo viaje internacional del Papa Francisco, en esta ocasión con destino al continente africano. Son 6 días en los que visitará Kenia, Uganda y la República Centroafricana. Es un viaje intenso y difícil a la vista, Paloma. Sí, bueno, el padre Lombardi lo ha dicho, es un viaje difícil, pero no ha cambiado nada y este es el dato fundamental. Es exactamente el mismo programa que teníamos y que tenía el Vaticano previsto hace 2 meses. Se sale este miércoles hacia Kenia, allí estará, bueno, el miércoles, el jueves y el viernes iremos hasta Uganda. Allí pasaremos todo el sábado y el domingo 29 de noviembre, es decir, el primer domingo de Adviento, dentro de una semana exactamente, viajaremos de Uganda a la República Centroafricana. Era el destino más delicado, es el país que, bueno, es un estado fallido que está bajo el control de Francia en cuanto a seguridad, pero tiene un gobierno de transición y es donde había quizá más problemas. Bueno, pues el programa se mantiene. Lo que quizá podría estar en el aire es la visita a la mezquita, pero vamos, hoy por hoy el Papa tiene intención de hacerlo todo. Ir al campo de refugiados, encontrarse con la clase dirigente, estará con los evangélicos, tendrá 2 misas, una el domingo, otra el lunes 30 de noviembre, confesará a jóvenes y visitará a la comunidad musulmana, si todo va como está previsto, el próximo lunes 30 de noviembre a las 8 de la mañana en la mezquita central de Bangui. La vuelta del viaje, pues ese mismo lunes por la tarde a Champino. Pues seguro que tendrás mucho que contarnos. Gracias, Paloma. Feliz domingo. Igualmente. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. La Compañía de Jesús ha presentado el informe titulado Crisis de Solidaridad, Solidaridad ante la Crisis, un documento que pide un pacto educativo en todas las fuerzas sociales y políticas y con propuestas también para conseguir una educación universal de calidad que no sea fuente de desigualdad ni de discriminación. Un documento que nace de la reflexión de distintos organismos de la Compañía de Jesús y que nos resume Daniel Izuzquiza, director de Entre Paréntesis y de la revista Razón y Fe. Promover una cultura de la solidaridad, el apostar por un tejido social, tanto en la parte de potenciar la sociedad civil y muy particularmente el desarrollar la economía civil. Y finalmente hay todo un bloque que iría más en línea de propuestas políticas, que nosotros decimos hay que renovar y reforzar
el Estado social, ¿no? Nosotros lo que creemos es que hay que poner en marcha la imaginación, hay que poner en marcha la creatividad y hay que renovar y reforzar el Estado social, el Estado del bienestar. Y eso significa concretamente apostar por una educación universal de calidad. Hay que reforzar, y hacemos algunas propuestas en línea de políticas sociales de lucha contra la pobreza. Concretamente, nosotros lo que pedimos es un gran pacto social por la inclusión y contra la pobreza. Creemos que es imprescindible en este momento una regeneración de la vida pública, apostar por la calidad institucional, reforzar el liderazgo social, ¿no? Ha habido también en la crisis que vivimos un deterioro tanto del liderazgo político y un descrédito de la política que nos parece que hay que apostar por ella. Y finalmente hay 3 propuestas. Apostar por una Europa más solidaria. En estos momentos también que digamos de crisis, de golpe del terrorismo, pues y de gestión de la crisis de refugiados, se hace evidente que necesitamos, por decir así, más Europa y mejor Europa. Y finalmente no podemos olvidar la solidaridad planetaria, recordar que somos ciudadanos del mundo y que el foco no puede quedarse solo en nuestras calles, en nuestros barrios, sino que tenemos que tener una mirada amplia de solidaridad internacional, de lucha por la justicia global. Pues seguimos hablando de los jesuitas porque esta semana se ha celebrado en Loyola un encuentro mundial para promover el trabajo en red y luchar de forma eficaz contra las causas de la injusticia social y ambiental en el mundo. Pachi Álvarez de los Mozos es el secretario para la Justicia Social y Ecología de la Compañía de Jesús. Nosotros queremos promover la colaboración internacional para mejorar las condiciones de la vida de las personas. Cuestiones de justicia, cuestiones de dignidad, que solamente pueden ser resueltas cuando colaboramos internacionalmente. Se ve muy claro en algunos casos, por ejemplo, en el tema de las migraciones. Hoy las migraciones superan y desbordan las fronteras de una nación y nos afectan a muchas a la vez. Son problemas que son comunes, de los cuales podemos aprender, tenemos presencia en muchos países y unos a otros nos podemos enriquecer y responder conjuntamente, creemos que mejor. Terminamos recordando que en Valladolid se ha inaugurado y abierto esta semana la exposición Nada temas, dice ella, última de las iniciativas de la celebración del 5º centenario de Santa Teresa. COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente. La exposición Nada temas, dice ella, cuando el arte revela verdades místicas, es el colofón de los actos organizados por el Ministerio de Educación y Cultura con motivo del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Se presenta en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que por primera vez y de manera conjunta reparte la muestra en sus 3 sedes. La exposición trata de enseñar la fuerza con que la espiritualidad, la religiosidad y lo sagrado siguen siendo hoy sustento de la creación artística. Reúne a 21 artistas contemporáneos de reconocido prestigio que en algunos casos han creado piezas para esta exposición que van a convivir con obras clásicas del museo. Y es que, como explica la comisaria Rosa Martínez, se puede llegar a Santa Teresa a través de muchos caminos. Hay muchos caminos que se puede llegar a Santa Teresa y que se puede partir de Santa Teresa a partir de muchas líneas, a cada uno la que le toque el corazón. El recorrido por las 3 sedes monumentales del Museo Nacional de Escultura nos lleva a conocer lo más íntimo de la religiosa y escritora y nos invita, como hizo ella, a intentar cambiar el mundo. La sensación que queda es que se puede transformar el mundo, que se puede conectar con lo más místico, con lo más sutil, con lo más interior, pero que eso, como decía la propia santa, hay que transformarlo en acciones, hay que transformarlo para que cambie el mundo en el que vivimos y sea más justo. Buen momento para acercarse a Valladolid para visitar esta exposición que estará abierta hasta el 28 de febrero próximo. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 22 de noviembre de 2015, fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa. El saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.